En este mundo donde todo está cambiando, si usted se da cuenta, y acá tenemos hombres grandes, yo me considero un hombre grande, yo conocí la vitrola, ¿verdad, abuela? Conocimos la vitrola, que daba una música con cuerdita. Después pasamos a la casetera. No, miento, pasamos a los discos. Disco de pasta, 33, 45 revoluciones, 69, había otros así. Después agarramos y pasamos al cassette. Del cassette pasamos al Walkman. Que tenía un Walkman, era un cosito donde ponías el cassette, te ponías al oído, terminaba y tenías que a veces que hacer con la lapicerita así para rebobinar, para poder escuchar, si querías escuchar nuevamente las canciones de ese lado. Ahora volteabas. Después vino el disquete y vino el Discman. Eso ya para ustedes, que ya son más jóvenes. ¿Se acuerdan del Discman donde ponías el CD acá? Te ponías... Ya ahora vemos que tenés un pendrive que te guarda infinidad de canciones y ahora ni siquiera necesitas eso. Agarras tu celular, buscas una aplicación y tienes música para vivir toda tu vida escuchando música. El mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Es verdad, el mundo cambia. Pero quiero decirte algo. Nuestro Dios no cambia. Amén. Nuestro Dios no cambia. Estamos en este tiempo diciendo que Dios está aquí. Y si Dios está aquí, quiero decirte que Dios no cambia. Malaquías 3:6 nos lo confirma. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Es tajante. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y este es el pasaje que vamos a agarrar el día de hoy. Dios no cambia. Alguien dice de que para entender al hombre o para entender a la humanidad, o lo que hace la humanidad, tiene que entender al hombre. Es lo más probable. Pero a veces para entender al hombre nos cuesta, cuanto más poder entender a su Dios. Y para entender a Dios, nosotros tenemos que ver cómo Dios nos creó y para qué nos creó. Nadie puede entender a Dios si no puede ver su creación. Una creación perfecta, una creación maravillosa. Ahora es cierto que el hombre y nosotros como pastores le decimos que tenemos que conocer a Dios. Pero también dice la palabra, ¿quién puede conocer a Dios? Una total contradicción. Y es porque Dios no puede ser contenido en nuestra sabiduría. Yo puedo ser sabio. El hombre más sabio, el hombre se puede jactar de lo que hace. Por ejemplo, estábamos escuchando, hice una losa, hice esto, hice aquello, ¿verdad? Gloria a Dios, lo lograste. Pero ¿quién se puede jactar de conocer a Dios? Nadie. No hay medida, no hay plomada, no hay metro, no hay profundidad, no hay ancho, no hay largo que pueda contener para poder medir a Dios. Dios es inmensurable. Dios es inalcanzable. Y aún así tiene la bondad de que no cambia. Dios es infinito. Y nosotros somos tan finitos que no podemos alcanzar a comprender sus maravillas. Por eso es que, mis amados, podemos decir en este tiempo de que nadie puede conocer a Dios si no es a través de nosotros. Su iglesia puede conocer sus bondades y sus atributos. Por eso es que es necesario de que cada uno de nosotros sea un digno representante de Dios. Amén. Porque si nosotros hablamos de Dios
y somos egoístas, vanagloriosos, soberbios, altivos, creídos, ¿qué Dios estamos mostrando? Sería imposible, ¿verdad? Porque nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es diferente. Y quiero mostrarles algunas cosas de su inmutabilidad. Dios no cambia. Y en la primera cosa que no cambia Dios es en su esencia. La esencia de Dios es única. El hombre no sabe de qué está hecho Dios. Si a mí me preguntas de qué está hecho Dios, no te puedo decir. Porque Dios es una esencia especial, es un ser único. ¿Sí? Y esa esencia que Dios tiene no cambia. Las cosas mortales, las cosas del mundo cambian, claro que sí. Pero pastor, eso no cambia. ¿Quién te dijo? Tú ves una montaña y vas a ver que con el tiempo ha cambiado la montaña. Ya no están los mismos árboles. Ya el hielo que antes tenía arriba se ha descongelado y de repente al año siguiente vuelve a tener nieve y se vuelve. Hay un cambio constante. Pero Dios no cambia. El océano puede crecer de un momento a otro y después retroceder profundamente. Pero Dios no cambia. Aún el sol cambia. Hay momentos que tiene explosiones solares y causa daño. Y hay momentos que merma. Pero Dios no cambia. Dios es perpetuamente el mismo. Porque Dios no es hecho por sustancia o por un material, sino que Dios es puro. Es un espíritu puro. Es un espíritu esencial y etéreo. Y por tanto, Él es inmutable. Él permanece siempre. Él siempre va a ser el mismo. Dios Padre no dice a Jesús, ay, me duele la espalda, ya estoy viejito, tengo millones de años. No. Dios sigue siendo ese fuerte y valiente, poderoso gigante, el que va delante de las tropas de Israel. Él sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Cuando Cristo vino a la tierra y tomó el cuerpo mortal, su esencia divina no fue cambiada. Su esencia no cambió. La carne no se volvió Dios y Dios no se volvió en carne. Sus dos naturalezas fueron unidas en una unión hipostática. Así es el nombre teológico. La unión hipostática. Un ser tanto divino como natural. Pero a su vez no cambia. La deidad permaneció siendo la misma. Ese niño del pesebre, ese niño que fue entregado para que fuese crucificado, ese niño siguió siendo el mismo. El mismo amor que mostró antes de morir a la humanidad es el mismo amor que mostró después que fue entregado por la humanidad. El mismo amor con que le miró a Pedro y dijo, no hables, Pedrito, porque me vas a negar 3 veces. Fue el mismo amor con el que después de resucitado le preparó un rico café con su sanguchito cuando había resucitado y le dijo, Pedro, ¿me amas? Dios no cambia, mis amados. Dios no cambia sus atributos. Dios tiene cualidades propias. Él es el mismo poderoso. Él es el mismo. Dios es el mismo omnipotente. Su poder no ha mermado. Él es el mismo que cavó lo profundo de la tierra.
Es aquel que amplió los mares. Es el mismo. Yo ayer miraba en la televisión un documental de National Geographic y miraba la maravilla que era ver esas cavernas, unas cavernas en China, qué preciosura, donde se metían, decía, la estalactita y la estalagmita, donde crece 1 centímetro cada 10.000 años. Y seguía ahí, y mirabas unas cosas así, y había una que ya se había unido y tenía un tronco inmenso, y decía, ¡wow! Todo esto hizo mi Dios, y no cambia. Él no cambia. Dios sigue siendo sabio. Cuando Dios construyó esta tierra, Él puso los cimientos en el universo. Él planeó todo. Dios diseñó todo lo que había de pasar en la humanidad. Y Él, déjeme decirle, no lo va a cambiar. Dios tiene un plan. Él es inmutable. Él sigue siendo justo. Él sigue siendo santo. Así que aquel que le diga que a Dios le agrada que tú sigas pecando, olvídate, porque Dios sigue siendo justo y Dios sigue siendo santo. Pero Dios prometió que nos ama a nosotros, pero que también Él aborrece nuestro pecado. Amén. Muchas veces nosotros como predicadores queremos cambiar y decir que Dios cambia. Dios es inmutable. Dios no va a cambiar. Él dijo que es y será. Él dijo, es esto y eso no va a variar. Si Él dice que esto es santo, mañana no va a decir que es maldito. Siempre dirá que eso es santo. Amén. Lo puro para Dios seguirá siendo puro y lo impuro seguirá siendo impuro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando escuchamos predicaciones que hablan y predican que se puede pecar, el pecado es maldición. El pecado no se puede permitir. ¿Puedes permitir que un pecador venga a la iglesia? Por supuesto que sí. Este es un centro de sanidad. Este es un lugar para pecadores. Pero es un lugar donde tienen que ser llevados al arrepentimiento y al cambio de su vida. Pero de ninguna manera podemos decir que Dios va a permitir que sigas pecando y que ese pecado no traerá consecuencias. Amén. Amén. No tenemos que confundir. Él no va a cambiar su bondad, su generosidad, su benevolencia, porque está dentro de su naturaleza. Su amor poderoso permanece firme para siempre. Es como una roca de granito. Es inconmovible. Es inconmovible. Pueden venir huracanes, pueden venir las tormentas de nuestra iniquidad, pero Dios permanecerá firme como una roca con su amor. Amén. Él siempre te va a esperar así, con su amor. Gracias. Tú puedes decir, Padre, no sé, Dios Dios te va a perdonar. Pero si vienes con un corazón contrito y humillado y arrepentido, dispuesto a poner tu vida y nuevamente entregarte a Él, claro que sí, porque su amor es inmutable. Y yo les invito a que puedan cualquier atributo de Dios, el que ustedes quieran. Yo les puedo decir que el atributo que usted le ponga a Dios es inmutable. No va a cambiar. También Dios es inmutable en sus planes. El hombre puede pensar construir su casa, ¿verdad? El hombre puede decir, yo voy a hacer acá la pieza, acá el living, acá el comedor, acá voy a tener mi baño, acá voy a hacer una pileta, acá voy a hacer, qué sé yo, un quincho hermoso con una parrilla para invitar al pastor, y de repente te das cuenta que el presupuesto no te alcanza y dices, no, ya la parrilla para el pastor ya no pongo, pero sí voy a tener la pileta para que venga en verano. ¿Sí?
Es decir, puedes cambiar tus planes. ¿Por qué? Porque tú no tienes la capacidad. No puedes, te puede faltar el dinero, los medios, la sabiduría para hacer las cosas. Pero Dios, sus planes son perfectos. Él no va a cambiar sus planes. Amén. Él no puede decir, ay, me faltó paciencia, los voy a destruir ahora. No. Su plan es que todos seamos salvos. Amén. Dios no va a cambiar. Dios también tiene un plan maestro. Ya cuando estaba escrito Génesis 3, Él ya tenía un plan de cómo nos iba a salvar. Él ya tenía un plan. Nada es al azar. Tu salvación y mi salvación no es cuestión de azar. Dios ya tenía un plan. Los planes de Dios se tienen que cumplir. Tu vida tiene un plan. Sí, Señor. Amén. Y no puedes permitir de que eso cambie. A veces nosotros tratamos de influenciar sobre el plan de Dios. A veces nosotros tratamos de cambiar los planes de Dios. Sea como sea. Porque no nos conviene el plan que Dios tiene con mi vida. Es decir, yo digo, no, pero si yo tengo la capacidad, yo puedo hacer lo mismo que hace el otro pastor. Pero el plan para el otro pastor no es el mismo que para mí. Entonces yo altero los tiempos y después con el tiempo me quejo de por qué me suceden cosas. Deja que Dios planee tu vida, tu ministerio, tu presente y tu futuro. Confía en Él. Entrégate a Él. Permanece firme. ¿Usted ha visto la creación? La rotación de la Tierra sigue siendo el mismo tiempo. La luna sigue girando en 28 días. Cada 7 hay una luna. Desde su creación y hasta ahora sigue siendo. ¿Y por qué va a cambiar Dios? Él no cambia, mis amados. Es inmutable. Sus planes están dados. Permanece firme, sin alterarse. Él dice, este es mi decreto, y así se hace. Y aunque los demonios entren a jugar un papel importante queriendo arrancar el decreto de Dios, de que la humanidad ha sido arrebatada de sus manos el día que Cristo murió y resucitó. ¿Sí? A pesar de eso, no va a poder alterar el decreto de Dios. Porque la palabra dice que todo corazón contrito y humillado que viniere a mí, yo no lo echaré fuera. Yo no lo echaré fuera. Solamente que tú que me ves ahora y tú que me ves por internet, lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios. Poner tu vida en sus pies. Arrepentirte. Todos pecamos. Y si alguno dice la palabra, si alguno dice que no peca, llama mentiroso a Dios. Porque todos pecamos. Nacimos en pecado. Amado, nadie puede alterar los planes de Dios. Amén. Y Dios también es inmutable en sus promesas. Dios es inmutable en sus promesas. ¿Cuántos de ustedes recibieron promesas de Dios? ¿Verdad que sí? Amén. ¿Verdad que sí? Sí, Señor. Recibieron promesas de Dios.
Y es que las promesas de Dios tampoco cambian, son inmutables. Es como ustedes acá tenemos, vamos a hacer propaganda, espero que nos paguen algo. Por ejemplo, ¿usted confiaría en Mercado Pago si usted sabe que no puede disponer de su dinero cuando usted quiere? No, ¿verdad? Usted tiene la confianza de que cuando usted tiene Mercado Pago, le hacen una transferencia e inmediatamente tiene usted el dinero y puede pagar a otro lado. ¿Sí o no? Usted tiene esa confianza. Si usted no tuviera esa confianza, entonces sabría que la promesa de Mercado Pago no sirve. ¿Y por qué cree que Dios es menos que Mercado Pago y no va a cumplir sus promesas? A veces nos ponemos en esa situación. Dios me ha prometido, pero es que, ay, ¿hasta cuándo? Si Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Amén. Sí, Señor. Muchas veces tomamos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios y decimos, esta promesa es para mí. Gloria a Dios, la tomo, Señor. Esta es la promesa que tú me estás dando. Y al día siguiente agarras la Biblia y encuentras un pasaje y te tiras para el piso. Ay, ¿qué pasó? No es Dios, eres tú el que no le cree a Dios que sus promesas han de llegar. Amén. Nos tiramos abajo. ¿Piensas que la promesa de Dios ha cambiado? Sí. Pero déjame decirte que Dios es inmutable en sus promesas. El problema que tenemos es que nosotros hacemos nuestras promesas, ¿sí? Y creamos una casa de hojarasca. Y claro que va a venir tormentas. Y claro que va a venir huracanes. Y de repente van a tirar la casa. Pero si tú construiste en la roca no se va a mover. Amén. Y la roca es la promesa de Dios. Amén. Lo que te suceda, si te tira lo que tú construiste, ese es el problema tuyo. Es tuyo. Pero si tú estás sentado en la promesa de Dios, te darás cuenta que la promesa de Dios no se va a mover para ningún lado. Amén, Señor. ¿Sabes qué pasa? Que tú muchas veces te paras en la promesa de Dios. ¿Sabes? Cuando tú te paras en la promesa de Dios es porque tú quieres hacer las cosas de Dios. Es porque tú quieres ser a tu modo. ¿Sabes qué hace aquel que recibe una promesa de Dios? Se tira. Entonces cuando viene el viento pasa por encima. Pero si tú te paras, el viento te va a tumbar. Recuéstate en la paz de tu Señor. Échate sobre la promesa de Dios y dile, Señor, aquí estoy. Cumple tu promesa. Amén. El tiempo pasará, pero Dios no va a cambiar su promesa. Entonces siempre debemos decir que las promesas de Dios las va a cumplir. Es eterno. Yo tengo que permanecer recostado, echado y tomado de esa roca, descansando en que Dios cumplirá su promesa. Amén. ¿Sí? Pero también como Dios es inmutable, Dios inmutable también va a cumplir sus amenazas. Y esa es la parte que no nos gusta. Esa es la parte que no nos agrada. Esa es la parte que menos se predica. ¿Cómo que Dios va a cumplir sus amenazas? Sí, Dios va a cumplir sus amenazas. Porque Dios dice en su palabra, el que no creyere será condenado. La humanidad está perdiendo la confianza en Dios. No cree en Dios. Prefiere creer en Papá Noel
que en el Hijo de Dios que nació. Prefiere creer en el conejito de Pascua, ahora que nos acercamos, y comprarse huevo de chocolate, que considerar la muerte por nosotros en la cruz del Hijo de Dios. Prefiere creer en cualquier cosa, en su horóscopo, prefiere creer en los artilugios de las cartas. Lo vemos a través inclusive de la televisión, que invitan a brujos, astrólogos, esos que leen las cartas, soteriólogos, pero no creen en Dios. Y es que aún creen menos en el Dios de nosotros. Y se han puesto tan atrevidos y tan osados hoy día en el mundo que aún nos están prohibiendo cantar canciones y alabanzas al Dios vivo. En Inglaterra se está prohibiendo que aunque tú ores en la calle, en silencio. En Holanda es lo mismo. Amados míos, se nos está prohibiendo creer. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo cristiano a una agresión responde con amor. A una maldición responde con bendición. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios no cambia. Amén. A ellos les decimos, si no crees en Jesucristo, el Hijo de Dios que dio su vida y en el cual es el único en que encontrarás salvación y redención de tus pecados, morirás. Morirás. Algo que empecé a entender, fíjense, en 40 años de pastor empecé a entender de que vamos entrando a la tercera muerte de la humanidad. Y usted me dice, ¿cómo tercera muerte? ¿Vio que somos trino? ¿Sí? Esto anótelo, compártalo. Cuando Adán pecó, murió espiritualmente. Eso lo sabemos. Y dice que Adán vivió 900 años. Cuando la carne del hombre se corrompió, murió la carne. Porque Dios le puso un límite. Ya no iba a ser eterno. Es decir, 120 años. Ahora está viendo la muerte almática. La muerte del pensamiento en Dios. Los sentimientos han cambiado. Lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno. Por eso es que los pastores predicamos que estamos en los tiempos del fin. Vamos a llegar a la muerte almática de la humanidad, donde la violencia es la única forma de entenderme con mi prójimo. Cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Donde respondemos mal con mal. Cuando la palabra dice, ¿de qué sirve que hagas bien al que amas? Haz bien al que no lo amas. Ama a tu enemigo. Por eso es que la inmutabilidad de sus amenazas sigue siendo perfecta. Mas el que no creyere será condenado. Podemos llegar a decir que la humanidad, de alguna parte de la humanidad, quiere cambiar esto. Y puede decir, al que no viviere una vida santa. Hay muchos hombres que de repente no matan, no roban, se meten en un seminario, se meten en un claustro budista. Puede estar en la punta de un cerro sin pecar.
Pero la palabra dice, al que no creyere, será condenado. Por eso, aquí está la piedra de tropiezo. Y esa es la roca que hace caer a muchos, que en su intelecto intentan modificar lo que Dios ha ordenado. Pero yo me porto bien, pero no crees en Cristo. Y la amenaza de Dios es que si tú no crees que Jesucristo es el Señor y Salvador de la humanidad, que es el único medio para llegar al Padre, entonces, como diría alguno, estás frito, pescadito. Porque la palabra dice que el que no cree será condenado. Pero permíteme traer consuelo a tu corazón, porque ¿saben qué es otra cosa que no cambia a Dios? Lo que no cambia a Dios es su amor. Lo que Dios no cambia es su amor. Él nos seguirá amando por la eternidad. Si por algo fuimos creados, es por amor. Por eso le hablo a aquel que me va a ver y no conoce a Cristo. Déjame decirte que si tú nunca has conocido a Cristo, si nunca te han hablado de Él, o si te han hablado de un Dios vengativo, castigador, un padrastro, déjame decirte que Dios no es así. Dios es aquel que tiene lazos de amor y que no le importa tu vida pasada, no le importa lo que tú hayas sido o lo que tú eres ahora. Él te va a decir, yo entregué a mi hijo por ti, yo te amo. Su amor no cambia. Él sigue amando a la humanidad, aunque puede detestar su pecado. Y si tú, mi amado, que me estás viendo, ya disfrutaste del amor de Dios, y por A o B te fuiste de sus caminos, no sé por dónde has transitado, y la verdad a mí no me interesa. Lo que sí te puedo decir es que si tú probaste el amor de Dios y Dios te ha amado, Él te seguirá amando por siempre. Sí, Señor. Lo único que está esperando Dios es que cual hijo pródigo dejes lo que estás haciendo y corras a sus brazos. Le digas, Padre, he pecado contra ti. Y podrás ver el amor de Cristo abrazándote, diciéndote, te estuve esperando porque te amo. Y aunque pienses que Dios no te está viendo, déjame decirte que Él todos los días sale a la puerta de casa a mirar el camino, a ver si tú vuelves. Está tu pastor esperándote en la puerta de la iglesia, diciendo, ¿dónde está mi oveja perdida? ¿En qué momento vendrá? Y tú, amado siervo que me estás escuchando, ve a buscar a tu oveja perdida. ¿Dónde están las ovejas que te han dado? Acuérdate, no son tuyas, son del Padre. Y si tú y si yo me llamo hijo de Dios, tengo que llevar el amor de Dios a esos hijos que se fueron
del camino. Porque tengo que ser reflejo de mi Padre. ¡Ay, pastor, pero me ofendió! Me dijo de todo cuando se fue de la iglesia. Bienvenido al rubro del cristiano. Porque si Cristo, siendo traicionado por un Judas, siendo negado por un Pedro, siendo crucificado y declarado culpable por el pueblo que gritaba, ¡crucifícalo, crucifícalo! Él en una cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo seré más justo que mi Dios. ¿Tú serás más justo que tu Dios? ¿O tendrás que correr a buscar al perdido y decirle, Pedro, ¿me amas? Perdóname. Carlitos, ¿me amas? Ven a los pies de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios que no cambia. Gracias, Padre amado, porque tu amor sigue estando ahí. Porque tu misericordia es para siempre. Porque tu gracia permanece sobre tus hijos, Señor. Y sin ellos no seríamos merecedores de la salvación. Gracias, papá. Porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Gracias. Gracias, Padre amado. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Dios mío. Ayúdanos a ser imitadores de ti. Y permítenos, Señor, seguir disfrutando de tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.